Buen día. Hoy, como estudiantes de segundo semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, presentamos interfaz de interacción entre la proteína del SARS con la membrana anfitrión, teniendo la participación de Daniela Alejandra González, Lizeth Mariana Estupiñán y Lina María Sierra. Dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente en el mundo, es importante tener conocimiento de este tema y saber cuáles son las condiciones que tiene el virus al que nos enfrentamos hoy en día, por lo que nuestra charla podrá esclarecer algunos aspectos respecto al SARS-CoV-2. De modo que para llegar al tema principal debemos hablar qué es y de qué se trata este virus. Para poder entender el tema a tratar, abarcaremos un contenido respecto a este. El SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo, representa una amenaza mundial, al ser considerado el virus desarrollador de una enfermedad respiratoria mayor conocida como COVID-19, procedente de la gran familia de los coronavirus. Comenzó a ser etiquetada a partir del 11 de febrero como COVID-19. Fue designada emergencia sanitaria global por la OMS, Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero, y se identificó como una pandemia el 11 de marzo del 2020. El genoma de los CoV comprende de 6 a 10 marcos de lectura abiertos, implicados en la codificación de 16 proteínas no estructurales y 4 proteínas estructurales, a saber, pico, envoltura, proteína de membrana y la nucleocápside, junto con 9 factores accesorios putativos. El transporte a través de la membrana. Para comenzar, ¿qué es la membrana? Pues es una estructura elástica compuesta en gran mayoría por proteínas y lípidos, donde se implementa dicho transporte celular, ya sea de forma pasiva, que se da a favor del gradiente, o activa, que implica un gasto de energía en contra del gradiente. Al sufrir cierto daño o manipulación, esta membrana estaría expuesta a afectar el funcionamiento intracelular. Proteína E. La proteína E de CoV es una proteína de membrana integral de aproximadamente 76 a 109 residuos de longitud y se sabe que es más dinámica en la interfaz funcional membranosa. Es mayor conocida como de tipo estructural, considerada responsable de la actividad similar a la viroporina. Esta proteína sirve como envoltura al coronavirus y se encuentra asociada con las membranas del hospedador responsables del tráfico intracelular, adoptando un secuestro rápido de la maquinaria celular, llegando incluso a manipular la permeabilidad de la membrana del huésped para la formación de compartimientos membranosos que facilitan el empaquetamiento, propagación y la replicación viral. La interacción membrana-proteína E proporciona una ampliación útil para obtener una visión mecanicista de sus funciones de viroporina. Por ello, podemos deducir que las membranas del huésped son el factor principal que proveen la propagación del virus, al sufrir la formación de canales iónicos y debido a la interacción que éstas ejercen, provocan cambios en las membranas de los organelos secretores. Los virus influyen en la realización de cambios metabólicos en las células infectadas, lo que produce que la dinámica de los lípidos se reordene para así facilitar la multiplicación viral. Muchos de los componentes lipídicos pertenecientes a las partículas virales son compatibles con las membranas orgánicas del anfitrión, lo que determina que la membrana puede ser de gran importancia en la propagación del virus dentro de la célula. El genoma viral tiene que entrar en la célula huésped para llegar a los sitios de replicación. Diferentes lípidos que se encuentran en la membrana plasmática pueden contribuir a estos procesos al permitir la agrupación de receptores
la internalización del virus o la fusión de membranas. Una vez que los virus logran entrar y se encuentran dentro de la célula, los virus de ARN de cadena positiva realizan una subdivisión de su equipamiento de replicación, logrando pasar desapercibidos por los receptores de reconocimiento. Estas subdivisiones se forman con el fin de poder utilizar a su beneficio las vías celulares y las enzimas modificadoras del lípido. Luego de realizado este proceso, los virus de ARN son transcritos por el retículo endoplasmático rugoso, antes de ser plegados y realizar la gemación de la partícula secuestrando el mecanismo secretor celular. Las proteínas de la membrana viral se unen a las secciones intermedias del retículo endoplasmático Golgi. A partir de esto, se sabe que una parte importante de la proteína E viral permanece localizada en el sitio de tráfico intracelular, el sistema del compartimiento intermedio del retículo endoplasmático Golgi, participando en el montaje y brotación de COP. Esto ha proporcionado evidencia directa de que las membranas del huésped pueden servir como dominios funcionales cruciales que son indispensables para la propagación viral. Por lo tanto, la comprensión mecánica de la interfaz funcional de las membranas del huésped es particularmente esencial para obtener una comprensión completa de los conformeros diana para estrategias terapéuticas efectivas. Topología de la proteína COP-E. Es muy debatida en la literatura y permanece en gran parte inconclusa. La secuencia de aminoácidos primario revela una secuencia hidrófila N-terminal muy corta de unos 10 aminoácidos. A esto le sigue un tramo de secuencia hidrófoba que sirve como dominio transmembrana. Este tramo de 28 residuos de largo ha sido conocido por las topologías inducidas por la membrana de la proteína que han sido ampliamente estudiadas. La ausencia de una secuencia señal canónica dividida sugiere la probabilidad de que la proteína sea de tipo 2, con terminal C dirigido al lumen del retículo endoplásmico, o tipo 3, terminal N dirigido al lumen del retículo endoplásmico, de membrana. Proteína E como viroporina funcional. La proteína E tiene sorprendentes similitudes estructurales con las viroporinas, las cuales se componen idealmente de alrededor de 60 a 120 aminoácidos con un dominio transmembrana hidrófobo distinto. Las viroporinas son conocidas por su gran participación en varias funciones virales, incluida la activación de partículas de este tipo en las células huésped. Aunque no son esenciales para la replicación vírica, modulan la maquinaria celular del huésped para hacer favorable esta propagación. Conllevan afectar las funciones celulares del huésped, incluida la vesicularización de la membrana, la permeabilidad de esta y el seguimiento de glicoproteínas. El dominio transmembrana podría formar poros hidrófilos en las membranas de las células infectadas por virus en forma de oligomerización. Estos canales hidrófilos permitirían que moléculas hidrofílicas de bajo peso molecular atraviesen la barrera de la membrana, lo que provocaría la interrupción del potencial de membrana, el colapso de los gradientes iónicos y la liberación de compuestos esenciales de la célula. Varios estudios con la proteína COP-E del SARS han demostrado las similitudes estructurales y funcionales con las viroporinas, descubriendo que la proteína SARS-CoV-E podría mejorar la permeabilidad de la membrana de las células bacterianas o nitrofenil beta de galactopiranósido e hidromicina B, lo que sugiere que la proteína puede funcionar como una viroporina. Se informaron observaciones similares sobre la proteína E del virus de la hepatitis del ratón.
Una parte esencial es lograr entender cómo se da el secuestro de la maquinaria para la síntesis de proteínas del huésped. Las interacciones de la proteína CoP-E con las proteínas de unión estrecha de la célula huésped proporcionan una evidencia clara y directa en la manipulación de la síntesis y liberación de las partículas virales nuevas. Varios estudios muestran que la proteína E se localiza principalmente en las regiones perinucleares de las células. Sin embargo, la localización subcelular exacta ha sido un tema de debate en la literatura. Se ha observado una clara localización en el retículo endoplásmico de la proteína en puntos terminales tempranos en un experimento de curso temporal en el cual se utilizó un sistema de sobreexpresión. Alternativamente, también se ha visto que la expresión del SARS-CoV marcado con FLAG en células que expresan de forma estable la ARN polimerasa de T7 muestra que la proteína exhibe patrones de localización típicos de Golgi. Por medio de la unión con éxito del receptor mediada por la proteína S, la función de la membrana y la internalización del virión, el genoma viral se introduce en el citoplasma del huésped. Una vez depositada, la hebra de ARN de sentido positivo se traduce directamente en poliproteínas, que luego se dividen y procesa para establecer un complejo de replicación o transcripción en las membranas del retículo endoplásmico. Estos compartimientos de membrana especializados se forman manipulando el sistema de síntesis, empaquetamiento y distribución de proteínas de la célula, motivando a la maquinaria de replicación viral a evadir la detección por los receptores de reconocimiento de patrones del huésped. En estos procesos se utilizan proteínas del huésped tanto virales como secuestradas, aprovechando las vías celulares y las enzimas modificadoras de lípidos en beneficio del virus, secuestrando los ARN recién formados lejos de los sensores inmunitarios del huésped. Esto eventualmente permite que el virus manipule la vía secretora normal de la maquinaria celular del hospedador para transportar y entregar la carga de proteína viral en el sitio de empaque final y eventual a la gemación. Como podemos ver y entender de forma más resumida en la imagen, la etapa de entrada del virus requiere la unión del receptor seguida de la fusión celular que permite la entrada del genoma viral en el entorno celular del huésped. Una vez dentro, la maquinaria de replicación viral se consolida dentro de los compartimientos membranosos del sistema de tráfico intracelular del huésped, incluidos los complejos Golgi, el Ergi-Golgi. Al estar en un entorno protector de los orgánulos del huésped, las proteínas estructurales virales se transcriben, traducen y eventualmente secuestran toda la maquinaria en beneficio del virus. Las interacciones dirigidas a la membrana provocan cambios dinámicos en las membranas de los orgánulos secretores, resultando en el eventual empaquetamiento y liberación o la mejor conocida como gemación de las nuevas partículas virales de las células huésped. Por medio del siguiente video lograremos entender de forma más didáctica cómo se realiza el secuestro de la maquinaria celular.
La virulencia está determinada, de hecho, por la eficacia de su mecanismo para concentrar la maquinaria de síntesis de ARN y el empaquetamiento posterior dentro de estos compartimientos especializados que, a su vez, están modulados por las proteínas estructurales asociadas. Podemos determinar entonces de este modo que entre las proteínas estructurales la proteína E ha sido particularmente integrante. Curiosamente, los estudios han demostrado que la sobreexpresión de la proteína E es suficiente para inducir el empaquetamiento y ensamblaje de las partículas de COP tras la manipulación eficiente de la maquinaria celular del huésped. La proteína E del COP tiene la posibilidad de tener actividad de viroporina proapoptótica, cuya función es movilizar iones de calcio con el fin de desequilibrar el interior iónico de la célula anfitriona, ocasionando que partículas del virus afecten los mecanismos encargados de la homeostasis. Dado que la célula es sensible a cambios iónicos dentro de sí misma, la propagación del virus será facilitada conduciendo así una cascada de señales que inducen a la apoptosis de dicha célula. Básicamente, se ha aludido que la proteína E tiene la facultad de perjudicar la membrana de la célula hospedadora mediante la formación de canales iónicos dirigidos a la membrana de dicha célula por el ingreso del dominio transmembrana TMD, a partir de homoglomeración producida por esta, produciendo de esta manera alteraciones iónicas impulsando la traducción de ARN mensajero viral, propagándose así el virus al interior de la célula, ocasionando un desencadenamiento de una reacción apoptótica. Dado el parecido estructural existente entre el área C-terminal de la proteína E con la proteómica amiloidea, sugiere, dado a su analogía, que pueden ser complementarios respecto a su función viporina. Actualmente se ha comprobado que la proteína E es expresada en sistemas celulares en condiciones reductoras, es decir, monómeros. A pesar de esto, en caso de cambiar a condiciones no reductoras, se formarán homodímeros y homotrímeros. Algunos estudios de mutagénesis dirigida al sitio han revelado residuos de dos cisteínas, que son enseguida contiguas al TMD en el C-terminal, siendo esenciales para la oligomeración, lo que conduce la permeabilidad de la membrana. El TMD es seguido por un motivo oxidorreductor CXXC que está bastante presente en la familia de virus Coronaviridae, además que está encargado de mantener la topología estructural en la región transmembrana, así como la de su dominio citoplasmático contiguo, incluidos los sitios de glicosilación implicados en la señalización y la interacción proteína-proteína, siendo así el CXXC esencial para delimitar la oligomeración asociada a membrana, por lo que, aunque el TMD se extiende a lo largo de la bicapa lipídica, el motivo CXXC podría servir de este modo como una clave esencial para definir los eventos de oligomeración que puede brindar nuevas metas a la hora de realizar una intervención terapéutica preventiva. Por otra parte, la porción amiloidogénico de las proteínas E tiene una función independiente de la interfase membranosa. El C-terminal alberga la secuencia de péptidos compuesta FYXY, que se ha conocido por una alta propensión a la formación de amiloide. Asimismo, se ha comprobado mediante algunos estudios que el área del péptido TK9 en proteínas SARS-CoV-E adquiere estructuras fibriales amiloides en la solución. Principalmente, uno de los aspectos funcionales más importantes de la proteína E está asociado al ensamblaje del virus y su liberación para así poder ser propagada en la fisiología de la célula hospedadora. La proteína E está ubicada en el complejo de Golgi, en las células que denotan temporalmente E del IBV, o mejor conocido como virus de bronquitis infecciosa, el cual es un coronavirus aviar, cuando se expresa simultáneamente con IBVM, tanto a partir de ADN complementario
como en la infección por IBV. Las dos proteínas se localizan en las membranas de Golgi cerca del sitio de gemación de COP, de modo que, aunque el IBVE está presente en niveles bajos en viriones, al parecer presenta niveles altos en células afectadas cerca del sitio de ensamblaje del virus. Por otra parte, la oligomerización de la proteína E medida por la membrana del huésped puede ser responsable de gran parte del compromiso de la membrana a favor de la propagación viral. Los agregados asociados a la membrana pueden comprometer la integridad general de la bicapa lipídica. Las interacciones hidrófobas que involucran las regiones de lípidos ácido pueden dar como resultado una mayor fluidez de la superficie de la membrana, lo que provoca la separación de fases de los dominios lipídicos. Algunos estudios sugirieron que el aumento de las concentraciones de proteína en la membrana organelar a lo largo de la vía secretora, es decir, mayores concentraciones de proteína o lípido, ocasiona que el TMD de la proteína COP-E del SARS induce arreglos de lípidos bicapa. Las interacciones intermoleculares específicas con las moléculas de lípidos y los enlaces de hidrógeno intracatenarios y las interacciones de puentes salinos permiten la captación de una topología que atraviesa la bicapa de la membrana. Sin embargo, se puede considerar que estas interacciones intra e intermoleculares tienen la capacidad de reorganizar e inducir cambios morfológicos directos en las membranas del huésped. El empaquetamiento viral final requiere el ensamblaje de las cadenas de ARN replicadas y las otras proteínas virales antes de la gemación final de la membrana. Por último, es importante destacar que los supuestos dominios transmembrana de la proteína E también pueden cumplir una función catalítica en el empaquetamiento de la membrana. La interferencia entre moléculas de proteínas distantes puede, de hecho, servir como una cremallera para cerrar el cuello de la partícula viral cuando se desprende de la membrana en la fase terminal de la gemación. La homología de secuencia y la posible conservación de los dominios proteicos en la familia SARS. La familia de SARS-CoV son una subfamilia de virus con un ARN monocatenario positivo, es decir, con ARN en sentido positivo tal como el material genético de las células huésped. Estos virus se replican sin la necesidad de utilizar un ADN intermediario para ello. El ser positivos indica que la secuencia de estos es idéntica al ARN mensajero de su hospedador, lo cual les da la facultad de ser traducidos inmediatamente por la célula, aumentando la posibilidad de que puedan causar directamente una infección en la célula huésped. Las secuelas que han dejado los primeros brotes de SARS-CoV han servido de estudio para reconocer integrantes de la familia CoV y su acción viral. Actualmente se atribuye una pandemia mundial a cargo del COVID-19, el cual hace parte de la familia de virus SARS-CoV. Anteriormente hubo brotes en los años 2002, 2003, nuevamente dándose un brote en el año 2012 a cargo de MERS-CoV. Los estudios que se han realizado a partir de estos brotes se han centrado principalmente en la identificación de las regiones requeridas por el virus para la interacción correcta con la membrana huésped. También se ha tratado de reconocer la localización de la célula que más comúnmente reconocen estos virus y los mecanismos de infección viral utilizados con el fin de encontrar un patrón de acción que permita el estudio y la implementación de terapias. Las tecnologías han jugado un papel importante, ya que han permitido que por medio de herramientas informáticas tales como BLAST, el cual es un programa informático usado en estudios de la familia SARS-CoV para comparar cada uno de los brotes y buscar en ellos la existencia de la proteína E en las secuencias de la familia. Se ha reconocido esta
como una proteína importante. La proteína E hace parte estructural de la envoltura de los SARS-CoV. Esta es capaz de asociarse con las membranas de los organelos relacionados al tráfico intracelular de las células huésped. Gracias a las comparaciones que se han analizado, se han llegado a entender así que existe una homología y alineación de las secuencias de ARN de las familias SARS-CoV. Con ayuda de programas de predicción de estructuras secundarias, se logró identificar que la proteína E se compone de dos cadenas beta dentro de su cola. Cadenas beta con la capacidad de formar una estructura en horquilla, corta, formada a manera de bucle, compuesta de 2 a 5 residuos de aminoácidos, específicamente del aminoácido prolina. Las hélices se encuentran ubicadas en sentido antiparalelo en los fragmentos de la proteína E. Forman enlaces de hidrógeno con el fin de estabilizar la estructura de horquilla. Se puede afirmar que la estructura en horquilla se encuentra en equilibrio con las estructuras alfa helicoidal. Es el equilibrio en estas estructuras lo que altera la dinámica de la membrana y los procesos normales de la célula infectada, provocando en ocasiones la escisión de la membrana, la unión de otras proteínas o un cambio de posición de la proteína E dentro de la célula huésped, generando esto aún más alteraciones y llegándose a comprobar que es la estructura tridimensional de la proteína E y no su secuencia primaria lo que determina la función de esta proteína en la célula huésped. La proteína E está involucrada en daños biológicos por sus múltiples mutaciones aleatorias, como se mencionó anteriormente, por lo que se puede llegar a considerar un importante blanco terapéutico. Como hallazgo principal en el estudio de esta proteína, se determinó que son las alteraciones de las regiones donde se encuentra la cadena beta, es decir, en su cola, y zonas en donde se llega a dar una sustitución de los residuos de prolina por distintos factores, lo que provoca la interrupción de las vías encargadas de transportar señales dirigidas al complejo de Golgi. Aun cuando estudios de la proteína E la han considerado como la proteína más pequeña de todas las cuales se han encontrado en los virus a comparación de proteínas estructurales tales como S y M, de la proteína E se han encontrado un número bajo de copias en comparación con las otras proteínas de la envoltura viral y se ha reconocido que el ciclo viral de cada uno de los SARS-CoV se puede continuar aún en ausencia de esta proteína, siendo contrarrestada por un mecanismo propio de otros genes virales propios del virus. Gracias a estudios se encontró que en SARS-CoV de tipo recombinantes que presentaban la carencia de dicha proteína, presentaban títulos virales reducidos, un desarrollo viral paralizado y se les atribuía también la producción de progenie sin la capacidad de una reproducción adicional dentro de un organismo, llevando esto al conocimiento de que la proteína E es esencial en la propagación del genoma viral de SARS-CoV en la célula huésped. La proteína E tiene la afinidad de involucrarse en el ciclo de replicación y en las respuestas de la célula huésped, permitiendo direccionar o inducir a un reorganizamiento de mecanismos de señalización del tráfico celular que pueden inducir a que la célula huésped aumente su posibilidad de apoptosis, inflamación, incluso la unión de proteínas virales para conformar
poros de canales iónicos creados para facilitar el control de la célula huésped por la proteína E y sus señales. Teniendo en cuenta que la proteína E tiene múltiples funciones dentro de la célula, se han impulsado fármacos como la amilorida de hexametileno, la cual es capaz de bloquear la actividad del poro de canal iónico, por lo cual se perturba una de las funciones principales de la proteína E, la cual, aún contando con demasiadas funciones adicionales, la inhibición de esto puede evitar por completo el daño y el inicio de las vías de señalización celular hacia la apoptosis. Esto permitirá el inicio de terapias con el fin de detener la viralidad de esta familia y minimizar el daño poblacional que causa. Estudios paralelos también han destacado que proteínas tales como E y M también se encuentran desempeñando papeles importantes y activos en la propagación del genoma viral hacia la célula huésped. Influyen activamente en la virulencia y estudios exitosos mencionan fármacos como el ácido glicírico y la cefarantina, los cuales presentan una actividad significativa en contra de los virus del SARS y eventualmente logrando bloquear su ciclo de vida u obstaculizarlo de alguna manera. Se han llegado a considerar fármacos a base de estos como blancos terapéuticos exitosos en pacientes que tal vez hayan presentado la enfermedad. Conclusiones. El conocimiento de las proteínas estructurales del coronavirus y sus mecanismos de acción viral pueden ser cruciales para definir dianas terapéuticas alternativas. A pesar de los extensos esfuerzos, sigue siendo difícil alcanzar una cura definitiva para la propagación del COVID o de la familia SARS-CoV. Pero por ahora, las intervenciones terapéuticas eficaces en los sistemas virales se han propuesto no comprometer la integridad de la célula huésped. Para ello, se requiere una comprensión profunda de la funcionalidad específica de las proteínas, teniendo en cuenta diferentes factores como lo son la constante evolución de los componentes virales, lo cual se ve representado en el COVID-19. Para ello, se está realizando una investigación multidimensional, la cual es necesaria a la hora de lograr tener muestras estructurales de las proteínas, para que éstas puedan llegar a ser una opción convincente para llevarlo a un direccionamiento terapéutico.